Hola, estimados participantes del seminario Complejidad del Desarrollo Psicomotriz en el Deporte y la Actividad Física. Para este momento vamos a estar compartiendo una mini conferencia Principios psicomotrices desde la transdisciplinariedad del entrenamiento deportivo. Vamos entonces nosotros desde lo que ya hemos venido tocando en los bloques anteriores, el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Vamos entonces partiendo de ello, ¿no? De lo que fue concebir la psicomotricidad como ciencia compleja y transdisciplinaria, ¿verdad? Partiendo de todos esos elementos que yacen en el desarrollo psicomotriz que tributan a permitir que esta disciplina, esta ciencia, bueno, vaya hacia lo que es la complejidad y la ciencia posmoderna, dentro de lo que cabe decir, la transdisciplinaridad, concesiones posmodernas. Y tratando de, a través de intercambio de saberes, poder entonces nosotros vislumbrar cómo tributa desde lo que se denominan ciencias aplicadas al deporte y desde el enfoque transdisciplinario al entrenamiento deportivo. Llámese el entrenamiento, la actividad física como parte del deporte y como parte de un medio que desarrolla o que tributa lo que es el entrenamiento deportivo. Y cabe destacar también el aspecto que tiene que ver con el deporte en el nivel o en el contexto del alto rendimiento, donde la dimensión, ¿verdad? Competitiva, dentro de lo que sería las dimensiones del deporte, en este contexto pasa entonces a un primer término, ¿no? Entonces, en donde nosotros buscamos el performance deportivo, el rendimiento deportivo, por lo tanto, entonces estaríamos ubicados en esta dimensión y en el contexto del rendimiento deportivo. Y que, bueno, no se descuidan las otras dimensiones como es el desarrollo y la educación, el desarrollo integral y la educación, la parte recreativa, okay, tampoco se descuida, pero ya en otros términos, ¿no? Más que todo como medio para desarrollar o consolidar y tributar a lo que es el performance deportivo. Entonces, antes de discutir, valdría la pena revisar ciertas nociones que subyacen, ¿verdad? O que podrían estar tributando desde el punto de vista de la psicomotricidad al entrenamiento deportivo. Entonces, revisemos esta concepción que se tiene, que la psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una conciencia del ser humano sobre los movimientos que realiza a través de los patrones motores como la velocidad, el espacio y el tiempo. Fíjense entonces cómo aquí la psicomotricidad, vista desde este punto de vista más hacia lo que también, bueno, estaríamos conversando ahorita, la parte de la neurociencia, que tiene que ver con el manejo, la gestión de emociones, la forma como se percibe en una situación y cómo se procesa en el cerebro para que se realice el movimiento. Entonces sería desde el cortex prefrontal, pasando por el cortex premotor y hacia lo que sería el cortex motor. Entonces hasta que se da el movimiento propiamente dicho a nivel de los músculos del movimiento. Entonces fíjense cómo aquí conciencia del ser humano, entonces estaríamos hablando de cómo el individuo se hace consciente de este movimiento, ¿verdad? Que tiene que ver con el establecimiento de patrones motores que guían hacia entonces lo que estuvimos revisando en el foro pasado, de cuando hablamos de la psicomotricidad del aprendizaje de los motores, de los deportes, en cuanto a lo que es el manejo de ciertos elementos como la velocidad, vista la velocidad, era como el cubrir una distancia en el menor tiempo posible, hacer una distancia, recorrer una distancia en el menor tiempo posible, el espacio de tiempo como visto como en donde se desarrolla, ¿verdad?, la actividad propiamente dicha y la noción que se tiene del tiempo, entonces la relación espacio-tiempo. ¿Okay? Entonces fíjense como estos elementos de la conciencia del ser humano, nosotros también los estamos trabajando en el deporte, desde el punto de vista de la preparación mental, la preparación psicológica, hacerse consciente del potencial que se tiene
¿verdad? Para entonces estar dentro de un contexto donde se requiere de hacer ciertos movimientos, ¿okay? Con patrones motores que conllevan, que van hacia lo que es las destrezas deportivas. Recuérdense ustedes que cuando hablamos del aspecto psicomotor, estaríamos hablando de las habilidades básicas, ¿verdad? Que se convierten en patrones o en hábitos motores básicos, como el hecho de caminar, el correr, el saltar, etcétera, que pasan entonces hacia lo que sería el desarrollo de una destreza deportiva que se convierte entonces en un hábito deportivo y que entonces hablaríamos de patrones motores dentro de una disciplina deportiva. Entonces, fíjense cómo aquí estaríamos hablando de esa relación que pretendemos nosotros ahorita establecer y dar la importancia que tiene entonces el desarrollo psicomotriz en el deporte. Y que tiene que ver pues, con una valencia que podemos llamar desde el punto de vista de una valencia física, la velocidad, pero que también tiene que ver con lo que sería el aspecto psicomotriz en la velocidad que se emplea en realizar un movimiento en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Entonces, podríamos estar hablando aquí, fíjense, si hablamos de integrar o relacionar la psicomotricidad con el deporte, podríamos hablar del ejemplo del correr, que es una habilidad básica esencial, o habilidad básica como tal, que es aplicada, que se convierte en destreza deportiva cuando lo aplicamos en un deporte. Entonces, pero no es lo mismo el correr, ¿verdad? Con una velocidad en un espacio, en un tiempo, no es lo mismo correrlo qué sé yo, cuando corremos la carrera de los 100 metros en el atletismo, ¿verdad? Es muy diferente a correr, ¿verdad? Para robarse una base en el béisbol, para en una situación de una escapada en el baloncesto, en el fútbol. Fíjense que sigue siendo la misma habilidad básica de correr que se ha transformado o que se ha consolidado como un patrón motor o una destreza deportiva aplicada a cada deporte. Pero fíjense que si hablamos desde el punto de vista psicomotriz, tributando al deporte como tal, entonces si nosotros establecemos esa base psicomotora, entonces el que va a correr la carrera de 100 metros lo va a hacer en la velocidad adecuada, en el espacio que está previsto y en el tiempo que nosotros queremos. Igualmente sucede, ¿verdad? Si hay unos patrones motores establecidos desde el punto de vista de la psicomotricidad, este muchacho o esta muchacha estaría también estableciendo esa relación, ¿verdad? Ya contextualizada en una escapada de baloncesto, en una escapada de fútbol. Entonces, fíjense como aquí estaríamos hablando ya de una relación ya vista de lo que es el sistema nervioso central. Aquí entonces entraría lo que estaríamos también estableciendo ahorita, lo que es los estudios que se han hecho de la neurociencia. Entonces, cómo el nivel de la conciencia que tiene este ser humano y cómo lo concibe, cómo lo percibe, y qué siente, qué significado y significante le da a este desarrollo psicomotriz cuando entonces es puesto o se manifiesta en una habilidad o un patrón motor o destreza deportiva. Entonces, fíjense como aquí entonces estaremos hablando de esta definición, de esta concepción, la psicomotricidad vista entonces dentro del entrenamiento deportivo. Más adelante vamos a profundizar un poquito acerca de esto, cómo podría establecerse esa relación. Lo que sí sería importante en este momento es que tomemos en cuenta cuáles son esos principios psicomotrices aplicados al deporte. Son muchos los principios que ustedes se pueden conseguir desde el punto de vista del desarrollo psicomotriz que podrían ser aplicados, sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista de las individualidades o lo que sería el contexto de un deporte como tal. Cada deporte tiene sus propiedades, tiene su contexto y tiene sus manifestaciones motrices propias de ese deporte. Estos dos principios que vamos a continuación a estar hablando sobre ellos y elevando sobre ellos, tienen que ver con aquello que a manera general, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que está planteado, desde la psicomotricidad como ciencia aplicada al deporte, como ciencia compleja y transdisciplinaria, podría ser de manera general aplicada, o que engloban pues, a todos estos grandes principios, tienen unos grandes principios que engloban a todo aquello que ustedes puedan establecer desde el punto de vista de cada disciplina deportiva. Entonces allí, cada uno de estos dos principios estaríamos nosotros tomando aquello que nos compete desde el punto de vista de cada disciplina deportiva. Entonces, fíjense, el primer principio que vamos a estar nosotros estableciendo aquí sería el motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones entre el cuerpo y el exterior. Fíjense,
estamos hablando de que con todas estas actividades que nosotros realizamos desde el punto de vista del desarrollo psicomotriz, que cuando nosotros hacemos un tratamiento desde el punto de vista del deporte de iniciación, sobre todo en las edades preescolares, en las edades escolares, en esas etapas en donde se está estableciendo, donde se está, ¿verdad?, tomando todos aquellos elementos que me llevan a consolidar el desarrollo psicomotriz, lo hacemos nosotros desde el deporte. Entonces, motivar la capacidad sensitiva, que estamos hablando de sensaciones, ¿verdad?, y relaciones entre el cuerpo. ¿Cómo percibe, entonces, desde el punto de vista de los sentidos, este ser humano, ¿verdad?, y qué siente, ¿verdad?, desde el punto de vista de esa relación cuerpo y el espacio? ¿Okay? Entonces, aquí, desde el punto de vista de los elementos de la psicomotricidad, estaríamos hablando de cómo se ve este ser humano, ¿verdad?, de cómo se siente cuando se hace consciente de su cuerpo como tal, la noción corporal, y lo relaciona con el entorno. Entonces, si nosotros volvemos a ver desde el punto de vista de esta relación psicomotricidad con el deporte, esto es parte de lo que es el deporte, ¿no? El deporte tiene un contexto y nosotros desde el punto de vista del proceso de entrenamiento adecuamos ese cuerpo, ¿verdad?, y se establece esa relación de ese cuerpo con ese contexto que está en una parte exterior. Entonces, partiendo desde aquí, y fíjense que volvemos a la parte sensitiva, ¿verdad?, desde los sentidos, desde cómo se percibe, qué siente, ¿verdad?, y cómo relaciona, ¿verdad?, cómo adapta este cuerpo, ¿verdad?, y fíjense que nosotros potenciamos un talento desde el punto de vista físico, técnico, táctico y mental, psicológico, ¿verdad?, que se haga consciente de lo que tiene él para entonces poder estar teniendo participación en lo exterior. Entonces esa noción, esa relación que hay y que nosotros la establecemos también en el deporte. Fíjese, cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los movimientos y de las respuestas corporales. Entonces aquí, desde el punto de vista psicomotriz, este principio quiere decir que nosotros debemos, ¿verdad?, primeramente hacer consciente a la persona, o debemos brindar el contexto y las actividades y la experiencia que permita hacerse consciente del cuerpo y de esa relación con el exterior. Y fíjense que aquí vamos entonces, seguimos con la parte de sensitiva, cómo se siente, cómo percibe a través de los sentidos, los movimientos que él está realizando, o ella está realizando, y cuáles, los movimientos que ellos requieren realizar en un contexto determinado, y cuál es la respuesta corporal. Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia, el movimiento se construye desde que se percibe la situación. ¿Okay? Lo percibimos, lo procesamos, ¿okay?, desde el punto de vista de los cortes cerebrales, ¿okay?, desde el corte frontal hasta pasando por todo lo que es el proceso del premotor, el motor, en las amígdalas, etcétera, en la amígdala, perdón, y entonces se construye ese movimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista psicomotriz? Bueno, hacernos, o sea, consolidar esa capacidad que ya sabemos todos, cultivarla es darle herramientas que esa capacidad de percibir, ¿verdad?, y obtener el conocimiento, ¿verdad?, y la capacidad perceptiva de saber cuál es el movimiento que tengo que yo realizar y cómo lo va a ejecutar el cuerpo. Entonces, por eso se habla de una relación psiquis, cuerpo, movimiento. Entonces, si nosotros también tomamos en cuenta desde esta definición, desde este principio, ¿qué hacemos nosotros en el deporte? Bueno, nosotros también en un contexto determinado, muy definido, muy especial, entonces propiciamos, ¿verdad?, el que se desarrolle esta capacidad perceptiva de un movimiento que se tenga que hacer ante una situación y que la respuesta sea más adecuada, que se proyecte o se acerque más a esa realidad que creemos, a lo ideal, que es lo ideal, ¿verdad?, un reto deportivo, una habilidad, una destreza deportiva como tal, que se da entonces en el elemento técnico, en el desarrollo técnico y en lo táctico. Entonces, que esa es la unión que hay, que nosotros estuvimos conversando y que más adelante también estaríamos hablando de esto. Entonces, fíjense cómo, desde el punto de vista de lo que es la psicomotricidad, cómo estaría entonces de estos principios aplicados al deporte, dentro de lo que queremos establecer o de lo que queremos hacer consciente, ¿no?, de esa relación psicomotricidad con
el deporte. Bueno, otro elemento que vemos nosotros y que ya tenemos noción de esto es cuál es esa relación transdisciplinaria. Conocemos cuáles son las ciencias del deporte, ¿verdad? Se entiende por ciencia del deporte al conjunto de disciplinas del conocimiento que se orientan al estudio y comprensión del deporte y a la actividad física. Tiene doble vertiente, del ejercicio y la competición. Entonces, es toda aquella que se disciplina, todavía quedan algunas disciplinas, pero las ciencias que han, a través de la investigación, ¿verdad? Están tributando al deporte como tal. Tienen doble vertiente, recuérdense, el ejercicio como tal, el ejercicio para mejorar cuestiones, pueden ser estéticas, de salud, etcétera, y la competición. ¿Okay? Y esta se unen, ¿verdad? Porque el ejercicio o la actividad que se hace, la actividad física es el medio que limita la competición o al deporte como tal, y el deporte es actividad física. Nosotros, bueno, nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es el contenido de esa mini conferencia y lo que es el contenido del bloque, ¿no? Entonces estaríamos hablando aquí que es un contexto muy especial, ¿verdad? La competición, estaríamos hablando de performance deportivo y estaríamos entonces en un contexto muy definido y muy especial. Y bueno, las ciencias que conocemos, la anatomía, la fisiología, la kinesiología, la medicina, la nutrición, la estadística, la computación, la psicología, la informática, la física, entre otras, ¿no? Aquí cabría decir, desde el punto de vista de lo que es la posmodernidad y lo que ha venido haciendo la psicología y la neurociencia como parte de lo que sería el mental training o el entrenamiento mental, estaríamos entonces estando allí. Y todo lo que se ha hecho de investigación, inclusive la industria textil, etcétera, etcétera. Pero entonces todas ellas, desde lo que es su objeto de estudio, están tributando al deporte, ¿verdad? De una manera ya no interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, ¿verdad? Trascendiendo hacia aquello que lo que nosotros podemos aportar desde el punto de vista de las disciplinas, de mi disciplina, y lo que puedo obtener de las otras. Entonces habíamos hablado anteriormente de aquello que se ha podido establecer desde el punto de vista de la psicología, con lo que es la nutrición, con lo que es la biomecánica. El psicólogo ha tenido que meterse un poquito en aquello, sobre todo en el objeto de estudio de la psicología, de que es la conducta, ¿verdad? Entonces el psicólogo con los otros estudios de lo que es el nutricionista, por ejemplo, que es la manera como se debe distribuir la alimentación, los alimentos, etcétera, en la cabeza, entonces, porque hay conductas que no solamente son producto de o son consecuencia de alguna cuestión psicológica o mental, sino que a veces proviene de algún aspecto nutricional, igualmente de un aspecto biomecánico, una técnica, etcétera. Entonces, fíjense cómo allí ha trascendido pues, aquello que yo soy, lo que tú. Entonces, allí yo creo que ya estamos bien claros en lo que sería esta relación transdisciplinaria, en donde entonces la psicomotricidad, desde el punto de vista de lo que hemos venido diciendo, entonces también está allí como ciencia aplicada al deporte y como ciencia que desde la dialéctica transdisciplinaria está tributando al deporte. Bueno, entonces, desde la transdisciplinaria, bueno, lo que estoy diciendo, la transdisciplinaridad es lo que está entre estas disciplinas, las diferentes disciplinas, y más allá de todas las disciplinas. Esta postura nos invita a concebir el entrenamiento deportivo y su naturaleza como un todo polisistémico. Bueno, esto no es más de lo que ya hemos venido hablando. Nosotros somos un sistema, dentro de nosotros hay sistemas, dentro de esos sistemas hay sistemas, y si salimos de nosotros pertenecemos a un sistema, este sistema a su vez pertenece a uno más grande y así, y de manera global son sistemáticos. Y que cada comportamiento que nosotros podemos tener, cada actividad o cada elemento que nosotros podemos considerar, estamos hablando de estar dentro del sistema, ¿okay? Un sistema abierto, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría del sistema de Bertalanffy. Bueno, importante, bueno, ya haciendo este repaso de lo que ha sido, esto que hemos venido desarrollando en los primeros bloques, la psicomotricidad como ciencia compleja y transdisciplinaria, lo que ha sido la psicomotricidad como elemento dentro del aprendizaje del deporte. Ojo, es importante eso en el deporte de iniciación, ¿verdad? Sobre todo en edades preescolares, que es donde se debe establecer estas bases psicológicas. Entonces, nosotros que por ejemplo, estamos
a nivel del alto rendimiento, que es el tema que nos tiene ahorita aquí, debemos dar tributo pues, también a las personas que trabajan en la iniciación deportiva, a los profesores de educación física que trabajan en preescolares, en primaria y todas estas edades tempranas, porque si ellos en verdad se han abocado a este establecimiento de las bases psicológicas, las bases mentales, las bases físicas, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotriz, cuando lleguen a nosotros, entonces si son talentos que están proyectando, estaríamos ganando mucho. Entonces allí, y por eso le digo, esa relación transdisciplinaria tiene que ir hacia allá. Lo que pasa es que la visión de nosotros, o de muchos de nosotros, es que el mejor es el que está como entrenador del alto rendimiento, y fíjate que no, los países desarrollados en el deporte, ellos rinden la verdadera importancia que tienen los entrenadores que están en el nivel de iniciación, los que intervienen, todas las personas que intervienen en la iniciación deportiva. Se dice que la iniciación deportiva puede ser en una casa, entonces inclusive los mismos padres, representantes, la gente que está con los niños de la primera edad, tributan a esto. Bueno, teniendo en consideración lo que ya estamos planteando, entonces nos conseguimos esta imagen, este gráfico lo habíamos analizado nosotros anteriormente. Entonces vemos cómo la psicomotricidad de lo que sería la actividad física dentro del deporte. Entonces fíjense, no debemos escapar a lo que sería la salud y el bienestar, ¿ok? Y que hacia eso debemos proyectar también. En este caso, que hablamos del deporte de rendimiento, entonces como estamos hablando del rendimiento como tal, entonces estaríamos considerando pues, cuál es lo que tributa, cómo tributa o qué tributa el desarrollo psicomotriz a la preparación física, a la preparación técnica y la preparación táctica. Ya nosotros habíamos hablado de esto, bueno, desde el punto de vista de cuando estamos trabajando las valencias físicas en el entrenamiento deportivo, de repente nosotros podemos estar haciendo un trabajo desde el punto de vista de la velocidad, ponemos la velocidad otra vez como ejemplo, y que por más de que establezcamos medios, establezcamos estrategias, técnicas, etcétera, el atleta o la atleta no proyecta. ¿Okay? Y entonces no nos hemos dado cuenta de que no es lo puro físico, sino que hay un elemento coordinativo que no permite que se proyecte desde el punto de vista de esta valencia física. ¿Ves? Entonces allí podríamos hablar nosotros, que ya lo habíamos dicho, lo que tributa el desarrollo psicomotriz a la preparación física. En lo táctico, recuérdense cuando hablamos nosotros sobre todo que cuesta mucho lo que es el punto de vista de un atleta o un talento que proyecta, que no ha consolidado los elementos psicomotrices como la lateralidad, a saber dónde está mi derecha, mi izquierda, ¿okay? La consolidación de su dominancia lateral, ¿verdad? Entonces pues tendemos cambiar esta cuestión que es genética, ¿okay? El espacio-tiempo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? De repente cuando para mí el balón va hacia la derecha o la situación está presente hacia la derecha, pero el que está de frente de mí está hacia su izquierda. Cuestiones como esta, en dónde es adelante, en dónde es atrás, cómo hago yo para verme en un planteamiento táctico que está dibujado en una pizarra, por ejemplo. Entonces, es allí como lo digo. Entonces, fíjense, cómo entonces, desde el punto de vista de estas preparaciones físico-técnico-tácticas, estaría allí. Y cómo, entonces, pasando ya al elemento de cómo se siente, fíjense lo que hemos hablado cuando comenzamos este conversatorio, con respecto a lo que eran los principios psicomotrices. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo percibe este muchacho o esta muchacha cuando se encuentra con estas cuestiones dentro del planteamiento de las actividades del entrenamiento deportivo? Entonces, allí entonces podríamos estar nosotros tributando hacia lo que sería el performance deportivo, o estaríamos trancando o estaríamos interrumpiendo este desarrollo. Entonces, el performance deportivo tiene que ver con las habilidades, ¿verdad? Tanto técnicas, tácticas, físicas, médicas, mentales y psicológicas que tiene este talento. Entonces nos dice desde el punto de vista de la neurociencia que el potencial, ¿verdad?, nos lleva hacia arriba, desde el punto de vista de todas las habilidades, y las interferencias nos llevan hacia abajo. Entonces el performance es igual al potencial menos las interferencias.
¿En dónde estaría, ¿verdad?, previsto esta relación que pretendemos establecer, la relación transdisciplinaria de la psicomotricidad con el entrenamiento deportivo? Entonces, ¿en qué? En la medida de que nosotros hagamos un tratamiento psicomotriz, ¿verdad? Por eso le digo, y vuelvo y repito y sugiero de que nosotros debemos tributar, darle el puesto, darle la importancia a todos aquellos que están trabajando o que hacen su intervención en estas primeras edades y que son los futuros o los talentos que nos están llegando a nosotros, ¿verdad? Entonces, si hay un buen desarrollo psicomotriz, entonces, ¿qué estaría haciendo la psicomotricidad en ese contexto? Estaría, ¿verdad?, potenciando, llevando esta flecha hacia arriba en todas las habilidades que están allí. Un buen desarrollo psicomotriz, ya lo dijimos, tributa a la preparación técnica, a la física, entonces estaría proyectando hacia arriba. En otro contexto estaría entonces quitando, ¿verdad?, las interferencias o haciéndolas menos. ¿Okay? Si nosotros hacemos un buen desarrollo psicomotriz, estaríamos entonces eliminando las interferencias. Recordemos de que cuando estamos potenciando, ¿no?, cuando llevamos la curva hacia arriba, que vamos nosotros en esta preparación, ¿okay?, siempre van a haber obstáculos que se presentan propios de la misma actividad, propios del mismo contexto, propios del mismo deporte, y que no debemos nosotros, entonces, desde el punto de vista de lo que descuidemos, ¿verdad?, ir incrementando estas interferencias. Entonces, fíjense cómo la psicomotricidad, desde este punto de vista, ayuda a potenciar, ¿verdad?, porque estaría prevista o estaría interviniendo en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, en lo mental y en lo psicológico, inclusive en lo médico. Recuerden que la psicomotricidad viene como y ella surge desde el punto de vista de los beneficios que se tenían desde el punto de vista médico. Entonces, allí vemos como entonces sí podríamos entonces nosotros estar hablando de una relación que se da por sí sola. Porque contrariamente a esto, de que si no hay una consolidación de los elementos psicomotrices, entonces el potencial no se va a incrementar y estaríamos entonces elevando el nivel por la cantidad de interferencias que se puedan presentar. Entonces, este performance se hace menos. Bueno, partiendo de allí, fíjense que entonces nos conseguimos, desde el punto de vista de lo que se había planteado desde lo que es la neurociencia o de las ciencias aplicadas, ya que es lo que conseguimos en el deporte, o cuál sería ese tributo que nos brinda el desarrollo psicomotriz, o el buen desarrollo psicomotriz, que podemos también nosotros tener previsto en la planificación del entrenamiento, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, entre lo que es el performance deportivo, ¿verdad?, y desde el punto de vista de lo que es las habilidades mentales, y de lo que siente, y de lo que se genera, la gestión de emociones, ¿verdad? Tenemos entonces lo que sería el iceberg, ¿no? El iceberg es una imagen que se trae a colación porque lo que se ve en la punta del iceberg es lo consciente, ¿okay? Lo que la conducta que uno observa, el comportamiento de esta atleta y cuál es su rendimiento. Pero queda por debajo de que es la parte más grande, lo que está en el subconsciente y lo que está en el inconsciente. Entonces, muchas veces, si se ha dado el caso de que hay elementos allí que tienen que ver con el desarrollo psicomotriz que se quedan en el inconsciente, que ni siquiera el atleta sabe que tiene eso allí, ¿verdad? Porque no hemos dado la oportunidad de que se consolide, porque no hemos dado la oportunidad de que se desarrolle en otros casos, ¿verdad?, en el subconsciente, que es la parte, es como la caja de herramientas que tenemos nosotros allí, que es de la que nos agarramos cuando se presentan las situaciones, que ahí donde están, donde se guardan, ¿verdad?, todo lo que serían aquellos hábitos que estarían a la mano del ser humano que está allí actuando. Entonces, que es donde se guardan todos los hábitos y las respuestas que se van a dar desde el punto de vista de las situaciones que se vayan presentando. Entonces, que serían la conciencia que se tiene, el conocimiento que se tienen de los movimientos que se deben de hacer, ¿verdad?, y qué es lo que debe hacer el cuerpo en ese momento. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros, a través de esta integración transdisciplinaria de la psicomotricidad y el entrenamiento, hacer consciente a la persona de lo que tiene en su consciente y eliminar las cuestiones que tengan en el inconsciente. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjese, desde este punto de vista, de lo que digamos que siente, partiendo de la revisión que hicimos de la psicomotricidad,
como la manera que lo que siente, lo que se percibe a través de los sentidos, las emociones que se generan o los significados y significantes que le atribuyen los, los, los participantes, los atletas a una situación dada. Entonces se generan pensamientos, ¿okay? Estos pensamientos generan un diálogo interno, es aquello que nosotros nos decimos cuando se nos presenta una situación, ¿verdad? Que uno puede decir, estoy preparado, yo vine a esto, vine a ganarme una medalla, vine a hacer los tiempos, vine, ¿okay? Me siento confiado, ¿okay? No hay nadie que me gane, etcétera, ¿okay? Y que proyecta entonces hacia las emociones. Entonces, lo que se quiere es que estas emociones, ¿verdad? Sean desde el punto de vista de una gestión de ellas, gestionar el miedo, que es una emoción propia o que nos ha permitido pues, sobrevivir a muchas situaciones, pero que nosotros gestionándola podría proyectar entonces a estar preparados. ¿Okay? Entonces, ¿qué tributa esto? El entrenamiento mental, que ya eso están los especialistas, pero que nosotros, desde el punto de vista del desarrollo psicomotriz, podríamos establecer bases desde el punto de vista mental que permiten consolidar y fortalecer la mente. Y nos permite también, desde este punto de vista, establecer perfiles del performance. ¿Okay? Si nosotros, haciéndonos conscientes de cuáles son esos elementos que deben estar consolidados desde esta psicomotriz, ¿verdad? Entonces nosotros podemos establecer perfiles. ¿Cuál es el perfil desde el punto de vista psicomotriz que me pueda proyectar el rendimiento? Entonces, todo esto tributa, ¿verdad? Partiendo de estos perfiles, entonces es a los pensamientos que se generen, de lo que se percibe, ¿verdad? El diálogo que se establece y que nos lleva a las emociones. Estas emociones, como les dije, si tributan, ¿verdad? Desde el punto de vista positivo, entonces nos podríamos establecer estados emocionales de motivación y cohesión, estados emocionales de autoestima alto y de gestión de emociones, estados emocionales que permiten generar confianza y autoconfianza, conocimiento de autoconocimiento, y que podríamos entonces estar eliminando las interferencias tales o las emociones negativas tales como la frustración y el conflicto, la ansiedad y la percepción o la mala percepción. Entonces, fíjense cómo nosotros, si nos ponemos a darnos cuenta, si podemos establecer, si pueden darse las bases psicomotrices, que hagan consciente del subconsciente a los atletas o a las atletas, generen pensamientos positivos, un diálogo interno positivo, emociones positivas, entonces podríamos proyectar hacia el rendimiento deportivo o el performance deportivo. ¿Okay? El performance, lo que se quiere, pues, desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Entonces, fíjense, como les dije, podríamos hablar de pensamientos positivos desde el punto de vista de nuestra intervención, de estar pendiente de las relaciones así como con el entrenamiento, para entonces ir eliminando interferencias y que permitan entonces percibir, que los atletas perciban en positivo qué es lo que tienen, qué es lo que tienen que hacer y lo que pueden lograr a través de esto que están haciendo y bueno, lograr el performance deportivo. Y bueno, y cabe destacar lo que dice Stanislao Lachar, que dice que el deporte es 90% mental y el otro 10% está en la cabeza de cada uno de los atletas y cada uno de nosotros como entrenadores. Entonces la idea, como les dije, desde el punto de vista de lo que establecemos, desde el punto de vista del desarrollo psicomotriz o esta relación que queremos establecer, la psicomotricidad como ciencia aplicada al deporte y aplicada entonces desde el punto de vista transdisciplinario, a ser consciente, ¿verdad?, de todo lo que es subconsciente y eliminar aquellas cuestiones que quedan, que no nos enteramos. ¿Para qué? Lo vemos, bueno, entonces un poco de información como tal. En este sentido, y bueno, este tema de la neurociencia ha estado en la universidad, inclusive podemos más adelante hablar un poquito sobre esto. Entonces, este sería, ¿verdad?, aquello que debemos tomar en cuenta o qué es lo que podemos nosotros establecer desde el punto de vista de lo que es la importancia que tiene el desarrollo psicomotriz y qué es lo que tributa al entrenamiento deportivo como tal. ¿Okay? Entonces aquí ya desde el punto de vista de la neurociencia, entonces, ¿qué podríamos nosotros establecer o a qué conclusiones podríamos nosotros llegar? Que si nosotros hacemos una buena intervención, recuerden que por nuestras manos van a pasar personas, ¿verdad?, que van a ir hacia lo que sería su desarrollo integral, personas que no necesariamente estarían en el contexto del rendimiento deportivo, sino que van a estar tributando, ¿verdad?, y van a tener su rendimiento, su performance en otras áreas,
¿okay? Pero esas van a pasar por nosotros. Entonces, si nosotros establecemos un buen desarrollo psicomotriz y todo lo que tiene que ver con nuestras áreas, el deporte como medio para ese desarrollo integral, el deporte como medio para este, la recreación para el bienestar, etcétera, etcétera, podemos entonces también ubicar a estas personas allí. Y en este caso, que es lo que estamos nosotros planteando, pues los deportistas de élite, entonces allí también nosotros haciendo un buen planteamiento desde el punto de vista del desarrollo psicomotriz, no esperar, ¿verdad? Porque de repente cuando nosotros llegan ya han pasado por diversos contextos, entonces apartar un tiempo de la planificación del entrenamiento y dedicarlo a esta consolidación de las habilidades o de los elementos psicomotrices para que no tengamos problemas con lo que es nuestro planteamiento técnico, táctico dentro del deporte y el performance deportivo de cada uno de nuestros participantes o atletas. Entonces, estaríamos hablando de habilidades emocionales, desarrollo de hábitos y habilidades neurológicas. Entonces, ¿qué ubicamos dentro de las habilidades emocionales? Los propósitos que tiene cada uno, por eso aquí nos ubicamos todos, no necesariamente nada más lo de la élite deportiva, las relaciones, o sea, que una persona sea capaz de establecer, tener un propósito en la vida, ¿okay? Andar con metas y objetivos por cumplir, ¿okay? Que de manera optimista, etcétera. Buenas relaciones óptimas con nuestros semejantes, porque creo que nosotros somos sistemáticos y estamos en un sistema y donde nosotros hay sistemas y el compartirnos con otros sistemas. El sentirse útil, ¿ok? Importante esto que está aquí. Entonces aquí estaríamos hablando de lo que sería la actuación o lo que nos atributa la psicología del deporte, ¿ok? Desde el punto de vista de lo que estamos hablando de el mental training o la fortaleza mental. Ok, cuando hablamos entonces, proyectando un poquito más hacia arriba, cuando buscamos nosotros, ¿verdad? Lo que sería el performance deportivo, hablando de talento, entonces desarrollo de hábitos motrices. Recuerden que estamos hablando de habilidades básicas, hábitos básicos, habilidades, entonces proyectamos hacia lo que serían las habilidades, destrezas. Cuando hablamos entonces de habilidades deportivas, hábitos deportivos, destreza deportiva, entonces estaríamos aquí en un término medio, proyectando hacia lo que sería lo técnico, la táctica, lo físico. Entonces fíjense cómo también desde este punto de vista era transdisciplinario lo que sería la alimentación, la relación descanso-trabajo, muy importante, ¿ok? Todo esto, y que pueda estar metido allí. Recuerden que estamos hablando de bienestar, de cómo se siente y cómo percibe una persona. Entonces aquí habríamos relación a lo que se está haciendo actualmente, una mirada transdisciplinaria donde cada una de las ciencias de la disciplina tributan, ¿verdad?, a lo que sería esta proyección de esta persona. Yendo más arriba, bueno, ya en el contexto del rendimiento deportivo o deportista de élite, entonces estaríamos hablando de las habilidades neurológicas. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros aquí desde el punto de vista de lo que estamos observando, estamos conociendo de la psicomotricidad? Bueno, un buen desarrollo psicomotriz o un tratamiento óptimo del desarrollo psicomotriz, estaríamos hablando de percepciones, ¿verdad?, diferentes. Diferente en el sentido de que estaríamos ocupados de lo que es. Entonces, de una manera, cambiaríamos la manera de percibir porque estarían coordinados todos los sentidos, ¿sí?, en la manera como percibimos. Esto permite entonces una elaboración de esquemas, ¿verdad?, o de códigos, ¿verdad?, que se generan dentro de lo que sería neurológico en el cerebro, de códigos y esquemas que nos permiten entonces una ejecución excelente, una ejecución más próxima a lo que sería en realidad, más próxima a la excelencia, que es lo que se persigue desde el punto de vista del performance deportivo. Entonces, si nosotros nos ocupamos, ¿verdad?, de consolidar las habilidades psicomotrices, ¿verdad?, todos los elementos psicomotrices, entonces tendríamos nosotros una percepción adecuada al deporte, los esquemas que se elaboran desde el punto de vista de estas percepciones serían los más adecuados y la ejecución estaría proyectando hacia lo óptimo. Entonces aquí estaríamos hablando de los estudios o el tratamiento de la neurociencia. Que como les dije, bueno, estaríamos más adelante, Dios mediante, tratando este tema que es interesante, pero yo creo que con esto hasta aquí podemos hablar nosotros o de manera de conclusión cómo
esa integración transdisciplinaria de lo que sería la ciencia aplicada al deporte, concibiendo ya la psicomotricidad como ciencia compleja y transdisciplinaria que es necesario concebirla así para que entonces nosotros podamos brindar un abanico de oportunidades a estas personas, a estos seres humanos que vienen proyectando como talento deportivo, siempre y cuando guardemos relación con el contexto donde estemos trabajando, importante esto, contexto de iniciación, de desarrollo, de alto rendimiento, la dimensión que vamos a tomar nosotros en cuenta allí, ¿verdad? Le dije que hay que manejarse, ¿verdad? Hacer el juego con las dimensiones, tanto la competitiva, la educativa, la formación integral, la recreativa, la parte de esparcimiento, etcétera. Entonces, que sí, bueno, tengamos que el hecho de que yo esté predicando en deportista de élite o en el alto rendimiento, un proceso de entrenamiento, el que yo me ocupe, sobre todo en la preparación general, de consolidar algunos elementos psicomotrices, no es perder tiempo, sino más bien sería ganar en el tiempo necesario que se le dedique a hacer lo que estaríamos entonces hablando nosotros de estas cuestiones de la percepción, la elaboración de los esquemas motrices. Recuerden que todo movimiento primero se concibe en la mente, elabora en la mente para que entonces proyecte la discusión más, la discusión óptima, 100% óptima. Bueno, amigo, creo que con esto nosotros podemos ya tener algunos elementos que nos permitan ir hacia la discusión que se van a presentar en el foro que tenemos previsto allí, en este bloque 4, que como tenemos previsto ya el bloque, ya el último bloque, para ir a lo que sería el cierre de este seminario. Entonces, bueno, les dejo aquí este pensamiento. La psicomotricidad es al deporte como el abecedario de la lectura. Entonces, nos seguimos viendo, estaremos en contacto vía aula virtual y pues bueno, con la ayuda de Dios estaremos en contacto. Felicidades.